Gracias Laura por contactarte con nosotros y poder conversar. Mira, nosotros estamos dentro de un contexto de mucha lucha por defender la voluntad popular, de indicios muy graves que avisoran un fraude electoral en el Perú. Y nosotros queríamos que le comentes al pueblo peruano qué es lo que pasó en esta primera vuelta electoral allá en Colombia. Pero antes, discúlpame, Laura, ella es Laura Capote de la Secretaría Operativa de ALBA Movimientos. Laura, coméntanos. Bueno, Betty, muchas gracias. Primero, compañeras, compañeros, es un placer pues saludarlos. Como tú dices, estamos compartiendo una coyuntura pues muy similar, ¿no? Ya sabemos, bueno, que en el Perú se ha desarrollado pues un proceso electoral muy reñido, donde pues dos proyectos de país antagónicos se estaban enfrentando en las urnas y que producto también de ese fraude que caracteriza a las clases dominantes, pues están tratando de evitar que Roberto Sánchez pues llegue precisamente a la presidencia con ese apoyo popular masivo que tuvo allí en Perú y que para nosotros acá en Colombia fue un espejo permanente, una preocupación permanente, no solo por el pueblo peruano, sino por la coyuntura regional de América Latina y el Caribe. Como tú decías, bueno, nosotros en Alma Movimientos, que es una articulación continental de movimientos sociales y populares, pues venimos siguiendo la realidad de los distintos países de la región y sabemos que hay algunos de ellos que, digamos, históricamente han funcionado como una punta de lanza del imperialismo de los Estados Unidos. Tanto Perú como Colombia son dos de esos ejemplos claramente. Y por eso no gratuitamente en este momento de ofensiva de los Estados Unidos sobre nuestra región, de intento de reforzamiento de su presencia no solamente política, económica, que siempre ha estado, sino también militar en este momento, pues eso dialoga, digamos, con esa intervención que ha tenido en las elecciones de los distintos países de nuestra región y que en el caso de Colombia, pues es muy evidente, ya con declaraciones mismas del presidente Trump de apoyo al candidato de la ultraderecha acá en Colombia, que es Abelardo de la Espriella. Entonces, sabemos que no solamente es un proceso doméstico, que sí, por supuesto, tiene dinámicas locales que se relacionan con la historia de nuestro conflicto, con la correlación de fuerzas en nuestro país, pero también corresponde con una dinámica global, geopolítica, donde nuestro continente y nuestro país en particular se insertan esos intereses. No solo geopolíticos, sino también alrededor de nuestros bienes comunes, sobre nuestros minerales, nuestras riquezas naturales, que es lo que en este momento le interesa al imperialismo en su carrera, en su guerra comercial con los nuevos actores emergentes a nivel global, ¿no? Entonces entendemos que ese es el panorama general y en lo concreto, en nuestro caso, pues vimos una primera vuelta, como ya ustedes saben, donde el candidato Abelardo de la Espriella salió en primer lugar con alrededor de 600.000 votos más que el candidato Iván Cepeda, que es el candidato de la continuidad del pacto histórico, que es actualmente el gobierno que tiene el presidente Gustavo Petro y que se relaciona de alguna manera pues con todos los sectores populares, sociales, de movimientos por los derechos humanos, movimientos alternativos y progresistas de nuestro país. Iván Cepeda es uno de los principales nombres, si no el principal, en materia de defensa de los derechos humanos. Iván ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, siendo él mismo una víctima del conflicto político, social y armado en nuestro país. A Iván le asesinaron a su padre, que era un militante también de la Unión Patriótica en su momento, en el año 94, y desde ahí, ya él estando en la universidad, asumió toda una lucha activa en defensa de los derechos humanos y en derechos de las víctimas. Entonces es una persona que ha caminado los territorios, que se conoce la profundidad de nuestro país y que justamente ha estado ahí mano a mano y codo a codo con la lucha por la paz y que hoy, bueno, recogiendo todas esas banderas y esa historia de lucha, continúa lo que ha sido hasta este momento el primer gobierno de izquierda de la historia de nuestro país, y se enfrenta con una persona que además de ser de la ultraderecha, de estar claramente alineado con estos intereses que estamos hablando de no solamente el imperialismo de los Estados Unidos, sino también de una ultraderecha regional,
tuvo una llamada con Fujimori hace, bueno, la semana que fue la segunda vuelta para desearle suerte que ella ganara, y además de eso, por supuesto, muy relacionado con referencias hacia Javier Milei, Nayib Bukele y el mismo Donald Trump como sus ejemplos a seguir, pero además de eso en lo local, pues una historia bastante turbia, bastante compleja. Es un abogado que ha dedicado su carrera profesional a la defensa de delitos relacionados con el paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción, inclusive también con el abuso de mujeres, de menores, es decir, siempre ha estado de alguna manera del lado de la defensa de este tipo de delitos, que no solamente por el hecho de haberlos defendido, sino inclusive nuestro candidato Iván Cepeda, pues ya lo ha denunciado hace unas semanas por él mismo estar involucrado en la comisión de estos delitos, particularmente delitos de concierto para delinquir, de financiación del terrorismo. Entonces, es una persona pues dentro del espacio del cual él está impulsando, pues encuentra también las fuerzas pues políticas y económicas más importantes de nuestro país, más poderosas, la burguesía nacional, la oligarquía, los poderes económicos y políticos que manejan los hilos, digamos, de grandes cantidades de dinero y por ende, pues también en un país como el nuestro, seguramente en Perú pasa lo mismo, con todo el fenómeno de la compra de votos, con todo el fenómeno de la corrupción antes de entrar a eso, Laura, ahí lo ha desarrollado. Habíamos leído algunas declaraciones de Abelardo Espriella y, por supuesto, tiene una posición muy similar a Milei en Argentina, a Donald Trump, por supuesto, en relación al sionismo israelí. Justifica. ¿Podrías comentarnos un poco de ello? Exacto, inclusive él lo dijo a sí mismo, como lo dices, que él ve en Benjamín Netanyahu un ejemplo de lo que él quiere hacer en Colombia, en lo que él ha denominado en su caracterización, sus intenciones de destripar a su enemigo político, es decir, al 50% del país, básicamente a todo el campo político que está alrededor de la candidatura de Iván Cepeda. Y que de alguna manera pues presenta oposición a su proyecto. Él ha planteado que está de acuerdo y que inclusive quiere desarrollar tecnología militar e inteligencia en nuestro país con la asesoría de Israel y de los Estados Unidos, para básicamente replicar el genocidio que adelanta Israel contra el pueblo palestino, replicarlo en Colombia contra sus enemigos políticos, como él nos denomina, utilizando esa palabra, ¿no? Destripar, asesinar, eliminar nuestra tradición, que me parece que es importante decir, Betty, que creo que en Perú también lo van a entender muy bien. En Colombia hablar del exterminio no es una metáfora, ni es una palabra cualquiera, ni inocente. En nuestro país ha habido un exterminio sistemático de la militancia de izquierda, de la militancia social, a lo largo de nuestra historia. Es el inicio de nuestro conflicto social y armado, e inclusive tuvimos un genocidio directamente vinculado con militantes de un partido político, que fue el caso de la Unión Patriótica. Es decir, hubo un exterminio, un plan sistemático del Estado, del ejército colombiano junto con fuerzas paramilitares en la década de los 80 y los 90 para eliminar a los militantes. Asesinaron más de 4.000 militantes políticos de este partido, es decir, toda una generación asesinada, dentro de los cuales, como les decía, está el padre de Iván Cepeda. Entonces, cuando hablan de exterminio en Colombia, no es, como decía, una metáfora o una palabra inocente, sino todo lo contrario. Ellos saben muy bien a qué se están refiriendo, porque también alrededor de Abelardo de la Espriella se encuentra Álvaro Uribe Vélez, que en sus gobiernos lo que hizo fue una política de exterminio también contra el movimiento social, contra el campesinado, contra todos los líderes de diferentes sectores de nuestro país, sindicales, estudiantiles, de docentes, de mujeres. Entonces, lo que busca de alguna manera su ejemplo alineado con Israel, pues justamente es la continuidad de eso, y es contra lo que esperamos el pueblo colombiano pueda levantarse de manera tajante y decirle al sionismo de Israel que no tiene puerta en nuestro país, que además no es menor, Betty, teniendo en cuenta la postura, la posición pública que ha tenido nuestro presidente Gustavo Petro en instancias desde las Naciones Unidas hasta entrevistas más sencillas, tweets, lo que sea, cualquier manifestación pública de rechazo al genocidio, de apoyo al pueblo palestino,
de cortar relaciones con Israel. Entonces sabemos que Israel viene detrás de la joya, de una joya geopolítica de nuestro continente, porque Colombia era uno de sus principales socios comerciales en la región. De hecho, nuestra guerra, las armas de nuestro ejército son israelíes, es decir, las mismas armas que matan palestinos matan colombianos. Entonces sabemos que también es un mercado que a Israel le interesa recuperar y que solamente lo puede hacer con un gobierno como el de Abelardo de la Espriella en la Casa de Nariño. Claro, por supuesto. Dime, Laura, ¿y cómo ha sido, cómo se ha evidenciado la injerencia norteamericana en en todo el proceso electoral en Colombia? Mira, Betty, pues de muchas formas. Inicialmente ha sido, pues supongo que la audiencia sabrá, nosotros tuvimos a inicio de este año una tensión grande, del año pasado, disculpa, una tensión importante con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro y diferentes intercambios alrededor de la desertificación de Colombia en su lucha contra el narcotráfico. Ujú. En ese marco, pues Gustavo Petro siempre planteaba que Donald Trump estaba mal informado de cómo nosotros en Colombia o como pues el gobierno adelantaba esta guerra contra las drogas, como ellos lo han denominado. Y finalmente a inicios de este año hubo una reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en enero y a partir de ahí pues hubo una serie de acuerdos, digamos, donde no había habido mayor manifestación pública por parte de los Estados Unidos de injerencia sobre las elecciones, hasta hace unas semanas cuando Belardo de la Espriella ganó la primera vuelta, quedó en ese primer lugar, pues efectivamente ahí el mismo Donald Trump sale con un tweet en la red social X diciendo que apoyaba y felicitaba al gobierno de Belardo de la Espriella, lo hizo hace poco también, miembros de su gabinete, miembros del Partido Republicano. Entonces ahí hay una injerencia pues muy clara y evidente por estos intereses que te decía anteriormente, por esa postura de soberanía que ha mantenido el gobierno colombiano. Y recientemente, pues el día de ayer, una persona pues muy cercana al gobierno, Beto Coral, fue detenido justamente en los Estados Unidos por una fuerza de investigación que ni siquiera es el ICE, que no es por razones migratorias, sino por razones de investigación del Departamento de Estado, que muy probablemente lo que se ha denunciado hasta el momento es que eso está relacionado con el vínculo muy fuerte que tiene Abelardo de la Espriella con el Partido Republicano. Él mismo ha confesado de haber financiado el Partido Republicano. Como les decía, Abelardo de la Espriella es una persona que ha trabajado como abogado para grandes narcotraficantes y delincuentes de nuestro país que manejan cuantiosas sumas de dinero, es decir, Abelardo de la Espriella es un tipo con mucha plata y con esa plata pues inclusive la ha invertido en el Partido Republicano. Y me parece importante también contarles que Abelardo de la Espriella tiene la nacionalidad estadounidense, él tiene esa nacionalidad además de la nacionalidad colombiana, que de hecho ha sido uno de los cuestionamientos que han habido en nuestro país, teniendo en cuenta que una nacionalidad como la estadounidense implica una lealtad, jurar una lealtad, digamos, a otra patria que no es la nuestra. Y que bueno, eso de alguna manera implica pues ese conflicto de intereses a la hora de Ujú. si se quiere una eventual defensa de nuestra soberanía, ¿no? Entonces en ese marco pues nos parece que es realmente preocupante y es evidente, digamos, esa intervención. Tal vez no ha sido de la forma como lo hizo en el caso de Honduras, pero claramente está muy presente en el país esa intervención y sin duda alguna pues termina moviendo el amperímetro de la votación para bien y para mal, ¿no? ¿A qué cree que se debe que un gran sector de la población ha votado por Abelardo Espriella, sabiendo la catadura, ¿no?, política y moral que tiene? No, yo creo que respondía a una dinámica pues multicausal, ¿no? Por un lado, pues hay un sector muy importante de nuestro país, particularmente si uno mira los resultados electorales, las personas que más apoyan a Belardo de la Espriella son personas que son mayores de los 50 años alrededor de esa edad hacia arriba. Es decir, son personas que han vivido una historia de nuestro conflicto, donde la narración del enemigo interno, donde la narración de la guerrilla como el único problema de nuestro país, donde la mano dura y la guerra ha sido lo único que han conocido, y otro discurso, otro gobierno, otra propuesta política, otro proyecto, como el que hemos tenido los últimos 4 años, pues les parece insuficiente o les parece connivente con estas otras fuerzas. Digamos, armadas que son ilegales, y lo que hacen es decir, bueno, queremos volver a ese pasado donde la mano dura y donde la seguridad democrática, como la vendía Álvaro Uribe en sus gobiernos, pues era lo que funcionaba para ellos, ¿no? Y ese para ellos lo resalto porque si también uno mira el mapa electoral
donde se deciden políticas de guerra como esta es en los lugares donde no se desarrolla la guerra, es decir, es en las ciudades donde se elige que se bombardee los campos que sí eligen otro proyecto de paz. Entonces, esa es la contradicción, ¿no? Son las personas que nunca han escuchado el sonido de una bomba las que condenan a la población campesina, rural, de las periferias de nuestro país a vivir esa guerra y que también mandan a sus hijos a la guerra, ¿no? Sabemos que las clases dominantes les parece muy bien reforzar el ejército y reforzar nuestras fuerzas armadas, pero nunca mandando a sus hijos, a sus propios hijos a prestar esa guerra, sino mandando a los hijos de las familias pobres a enfrentarse con otros pobres como son pues las personas que están enlistadas en los diferentes grupos armados, ¿no? Entonces realmente ahí hay una visión muy clasista, una visión también de una época criada alrededor de la guerra. Y por supuesto un elemento central y que, bueno, en experiencias como la que ustedes tienen en esta radio, pues es precisamente uno de nuestros enemigos principales, que son esos grandes conglomerados mediáticos que han construido una narrativa de lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro y muchas personas categorizan su apoyo a Abelardo de la Espriella como un voto castigo al gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Es decir, a toda una invención mediática, a un permanente ataque y denigración del proyecto de Gustavo Petro, un desconocimiento de los resultados que son innegables por las cifras que nos deja este gobierno, que han estado al favor del beneficio de las grandes mayorías y de las mayorías pobres, marginadas y olvidadas por los anteriores gobiernos, y que eso obviamente no les conviene porque hay una mayor redistribución de la riqueza donde los ricos ya no están ganando tanto, y bueno, sabemos que el espíritu capitalista es justamente la acumulación, ¿no? Es ahí donde está pues el dolor, digamos, de no poder haberlo hecho en estos 4 años y la necesidad de apoyar un proyecto sin importar principios éticos, sin importar estos pasados criminales, sino estar justamente por encima, digamos, de eso, sin importar eso, con tal de castigar, entre comillas, a Petro, que en realidad no es a Petro, sino es al pueblo colombiano que está en la periferia, quien realmente va a sufrir y sentir los efectos de un gobierno, de un eventual gobierno de la Espriella, así como la misma clase media en sus capacidades de consumo, así como el Estado mismo en su capacidad de presencia, que Abelardo de la Espriella plantea el recorte del Estado en un 40%, el cierre de instituciones públicas, es decir, va a ser realmente una catástrofe similar social a la de Milei. Exactamente. Mira, escuchándote, Laura, con respecto a todo lo que nos comentas, es como que estuviéramos viéndonos en un espejo. Una situación muy similar que estamos viviendo aquí en el Perú, donde los votos del exterior, manipulados seriamente, y los votos de la ciudad, en Lima precisamente, le dan un cierto margen de distancia y de diferencia. ¿Cómo se puede determinar o de alguna manera se puede denunciar la manipulación mediática, la compra de voto, la mercantilización de la política? Como ese, por ejemplo, aquí en el Perú, se han evidenciado cómo es que a nuestras hermanas, madres, de los clubes de madres, hermanas que son de una condición muy humilde, el fujimorismo utiliza a través de algunas prebendas económicas, algunos ofrecimientos y, por supuesto, inoculando un veneno de el anti-izquierdista, el anticomunista, como que fuera lo peor y que va a llevar al atraso a la población. Esto que vivimos aquí, ¿cómo es en Colombia? Tal cual, Betty, tal cual. Esa dinámica de buscar la población vulnerable económicamente para darle una solución simple, un dinero fácil, con tal de comprar un voto, es algo que no solamente pasa ahora, ha pasado en toda la historia de nuestro país, esa corrupción electoral y esa compra de votos. Siempre la ha hecho la derecha, siempre ha sido impulsada por parte de la clase dominante. Ellos tratan en este momento de poner el relato de que nosotros estamos en ese proceso, pero por supuesto que eso no es cierto y que responde a la dinámica que ellos tienen también por la cantidad de dinero que manejan. Y efectivamente se conducen o seleccionan de alguna manera estas poblaciones vulnerables económicamente
justamente para poder convencer de manera sencilla, cuando en realidad tú consultas a las personas, eso está más presente en los sectores populares, ¿no? De hecho, una de las canciones de campaña de Iván Cepeda dice más o menos ese sentido, ¿no? Toma la plata que te ofrece el Espriella, igual ve y vota por Cepeda, ¿no? Teniendo en cuenta, asumiendo, digamos, que es algo que pasa en los sectores populares, que sabemos que nuestros compatriotas con mayores necesidades económicas ven eso como una solución, y que también hay una cultura política, una cultura del voto en nuestro país que lastimosamente todavía no tiene el peso, no hemos podido construir esa cultura política de la importancia de la participación electoral, de que el voto no tiene precio, de que no estamos eligiendo una cosa menor, estamos eligiendo justamente quién va a llevar los designios de nuestro país, pero falta mucho para ese camino, y por eso una herramienta que nosotros hemos encontrado en Colombia para tratar de contrarrestar, sabemos que no es suficiente, pero tratar de contrarrestar de alguna manera, pues es justamente la inscripción de testigos electorales el día de las elecciones, para que en los distintos puntos de votación en el país, sobre todo aquellos lugares que sabemos donde se frecuentan más estos casos de compra de votos, tratar de tener mayores testigos que cuiden de alguna manera nuestros votos. Y de hecho, bueno, la directiva del Ministerio de Defensa acá en Colombia el día de ayer fue la prohibición del uso de celulares y cámaras en el puesto de votación, para también de alguna manera reducir la posibilidad. Por supuesto que cuando les compran los votos, les hacen un depósito en su cuenta bancaria y les exigen una, digamos, de contraprestación, una fotografía con su nombre y con el voto puesto, asumiendo, digamos. Entonces, justamente a partir de eso, pues la directiva ayer del Ministerio de Defensa es que se da la prohibición del uso de estos aparatos en las urnas. Sabemos que dependiendo del lugar del país donde suceda eso, se cumple o no se cumple, no es una regla, pero sí de alguna manera, pues puede de alguna manera poner en la situación un poco más compleja para los compradores de votos, pero sabemos que la corrupción este domingo va a estar presente, sabemos que todos los espacios alrededor de Abelardo Espriella lo han hecho en la anterioridad, lo van a hacer en este caso, y porque también tienen un espíritu de triunfalismo donde quieren asegurar ese triunfo que ellos asumen ya tienen, y desde nuestra perspectiva existe todavía la posibilidad de que se dé vuelta la tortilla, como dice la canción republicana, y que nosotros podamos justamente ganar, porque ha habido un fenómeno, la verdad, histórico en nuestro país que no tiene precedentes, de una apropiación de la ciudadanía y una apropiación de los sectores populares, de los movimientos sociales, de los jóvenes, las mujeres, de esta campaña. Ustedes pueden ver salir a cualquier esquina y hay personas que se juntan y reparten volantes que no necesariamente son militantes del partido Pacto Histórico, ni son militantes, no, simplemente son votantes de este proyecto que hoy encabeza Iván Cepeda, pero que es un proyecto mucho más grande que una persona, mucho más grande que Gustavo Petro, mucho más grande que Iván Cepeda. Es un proyecto por la vida, por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, por la justicia social, y por eso también se ha impregnado en lo popular de esa manera tan grande, ¿no? Tú lo ves presente, lo ves en los sectores populares, las personas con los carteles en sus ventanas. Es decir, hay otra apropiación, digamos, de la campaña y de la política electoral en este caso, que por lo menos en mi caso yo nunca había visto, y por lo que, bueno, otros periodistas y compañeros también comentan, es inédita en nuestro país, y que tal vez sea justamente lo que nos pueda llegar a dar esa victoria el domingo. Bien, Laura, de verdad te queremos agradecer, esperando que esta lucha por defender la soberanía, defender y construir, ¿no?, el derecho de construir del pueblo colombiano un propio modelo de desarrollo sin ninguna injerencia, sin ninguna imposición de ningún país que tiene intereses económicos, financieros, comerciales, sino que este domingo estaremos acompañando al pueblo de Colombia, difundiendo también todos los momentos, y esperamos el triunfo. Laura. Que así sea, Betty, que así sea, y vamos a estar también ahí cerca de ustedes para denunciar el fraude si tenemos que hacerlo, para acompañar al pueblo peruano. Esto es una lucha que va en toda la patria grande, y por supuesto que cuentan con Alba Movimientos y con el amor del pueblo colombiano siempre.